Hola estudiantes, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a seguir trabajando la filosofía de nuestro pensador ilustre Immanuel Kant. Vamos a trabajar ahora lo que tiene que ver con los juicios, ¿sí? Vamos a ver la clasificación de los juicios a posteriori, a priori, sintético y analítico para comprender y profundizar un poco más. Por favor, vamos a tener muy presente que en esta teoría de los juicios que plantea nuestro gran ilustre pensador como Immanuel Kant, va a estar o va a admitir que todo nuestro conocimiento, como ya lo veníamos diciendo, todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, ¿sí? Y obviamente va a decir que no todo va a comenzar de ella, es decir, va a estar de la mano de la experiencia y de la razón. Todo nuestro conocimiento va a iniciar desde la experiencia, pero no todo se deriva de ella. Ya con esto le va a dar introducción, da paso firme a decir que no solamente experiencia, sino también razón. Es decir, racionalismo más empirismo es igual a criticismo. Eh, Nuestro conocimiento va a intervenir, ¿sí?, en este tema bastante interesante, como lo es la teoría de los juicios de Kant, va a intervenir primero en algo bastante interesante y es, por una parte, algo a posteriori. Hay que tener claro de que esto a posteriori, que es todo el caos de las sensaciones, y estas sensaciones las vamos a encontrar o las vamos a recibir desde los sentidos, y lo encontramos obviamente en el contexto, en lo que está a nuestro alrededor. Es un elemento material que le otorga contenido a nuestro conocimiento, es decir, todo lo que se encuentra en la parte externa, en términos de Kant sería el fenómeno. Si todo lo que está a nuestro alrededor nos va a causar sensaciones, nos van a transmitir un elemento material para que llegue a nosotros y se forme el conocimiento. Al mismo tiempo, va a plantear de que en este conocimiento interviene algo a posteriori. Y cuando hablamos de algo a posteriori, ¿sí?, que es nuestra propia facultad de conocer, o sea, es la encargada de ordenar, de estructurar todo ese material que procede del exterior, ¿sí? Todo ese material que procede del exterior, esta facultad, ¿sí?, es la encargada de ordenarlo, de estructurarlo, es un elemento formal que organiza todo ese contenido que se presenta caóticamente, es decir, a nuestra mente llegan infinitud de contenidos, de percepciones, de sensaciones, y lo que hace nuestro intelecto, nuestra mente, es estructurarlo, es darle una orientación debida para formar y estructurar el conocimiento. El hecho de razón que plantea Kant, sí, básicamente está de la mano de un conocimiento físico-matemático, ¿sí? No se trata pues de una posibilidad de la ciencia, sino de saber estudiar las condiciones que hacen posible la ciencia, es decir, cómo se hace ciencia. No es que la ciencia como tal, no. Cómo se hace, o sea, cuáles son las condiciones o cuáles son los requisitos para que se haga ciencia o para que sea una ciencia. El estudiar las condiciones hacen posible de la ciencia, o sea, que comprender cuáles son los juicios que en ella se expresan, cómo se expresa o qué juicios tiene en ella para considerarse como una ciencia. Una vez conociendo cómo se expresa, prácticamente nosotros vamos a mirar cómo toda una ciencia tiene un encadenamiento de juicios, es decir, una secuencia ordenada de unas proposiciones o de unos argumentos en las que algo, por ejemplo, el predicado se afirma de algo, es decir, el predicado va a afirmar o va a decir o va a argumentar algo del sujeto. Bien, lo que nos importa a nosotros en este momento es poder comprender cómo este señor Immanuel Kant, ¿sí?, habla de unos juicios analíticos. Y aquí observamos estos, son bastantes interesantes, y al finalizar las diapositivas haré un cuadro donde estaré mezclando lo que son los juicios a priori, a posteriori, analíticos y sintéticos. Y resumimos toda la explicación en ese cuadro. Pero veamos qué es
o qué son los juicios analíticos. Entonces son aquellos en el que el predicado en el predicado está contenido el concepto del sujeto, es decir, dentro del mismo, los mismos argumentos se plantea ese concepto del sujeto. Los llamados analíticos o los llama analíticos porque el predicado surge del análisis del sujeto, es decir, el significado, el concepto del sujeto está inmerso en el predicado. Sí, no hay necesidad de buscarlo, todo está ahí, ofrece un concepto como tal. Al mismo tiempo, estos juicios analíticos no dependen ni emanan ni derivan de la experiencia. Son explicativos, ya que su enunciado expresa claramente el significado. Claro, al estar el concepto hay claridad y obviamente ahí está su definición como tal. En estos juicios analíticos que van de la mano de lo a priori, ¿sí? Por el contrario, son universales y necesarios. ¿Sí? Estos juicios analíticos a priori, ¿sí? Son universales y necesarios, pero no aumentan nuestro conocimiento. No lo van a aumentar, sino que simplemente explican contenidos, solamente van a explicar contenidos, pero no van a aumentar nuestro conocimiento. ¿Sí? Al no decirnos nada nuevo sobre el sujeto, no nos hace progresar en el saber. Esos juicios analíticos, como no me va a decir nada del sujeto porque está inmerso el mismo contenido, en el predicado está el contenido del sujeto, como está inmerso, pues no me va a ofrecer absolutamente nada nuevo y no me ayuda a mí a progresar en el saber. Por ejemplo, Manuel Kant ha dicho este ejemplo y es el que se ha repetido a lo largo de toda la historia. ¿Sí? El triángulo tiene tres lados. Es absolutamente verdadero, ahí no hay nada que discutir, pero no nos da una nueva información, no nos da algo nuevo, algo que no estuviese contenido ahí, no, todo está claro ahí. El triángulo tiene tres lados y no hay más nada que analizarle, no hay nada que debatirle, no hay nada que cuestionarle, sino que tres lados y eso es. Entramos ahora a mirar lo que son los juicios sintéticos. Estos juicios sintéticos, ¿sí? Son aquellos contrarios a los analíticos, donde el predicado, en el predicado no está el contenido o no está contenido el concepto del sujeto. En el juicio analítico decía que en el predicado está contenido el concepto del sujeto. Aquí en el sintético va a decir que en el predicado no está el contenido o el concepto del sujeto, es decir, quedamos en una incertidumbre. Son contingentes. Cuando decimos que son contingentes es que puede suceder o no puede suceder. Estos sí dependen de la experiencia. Los juicios sintéticos dependen 100% de la experiencia. Estos juicios sintéticos son extensivos, son largos, ya que el predicado añade algo que no estaba en el sujeto. El predicado va a añadir algo en el sujeto, pero el concepto del sujeto como tal no está. El concepto como tal no está. Los juicios de experiencia, o sea, los a posteriori, son sintéticos. Entonces, en los juicios analíticos son a priori y los juicios sintéticos son a posteriori. ¿Sí? En los juicios a posteriori, los que están relacionados o son aquellos que están relacionados con la experiencia y proceden por la generación, es decir, viene en un consecutivo, viene a través de la experiencia. Recordemos que para Kant lo importante es cómo el sujeto conoce lo que conoce. ¿Sí? Cómo el sujeto, o sea, es decir, cómo el ser humano conoce lo que conoce, es decir, cuál es la estructura interna que hay. ¿Sí? Nos informan de características del sujeto que no están contenidas en su concepto, por lo que son extensivos, es decir, nos hacen progresar en el saber. Estos juicios sintéticos me ayudan a mí a crecer en el saber, muy diferente a los analíticos. Sirven para ampliar nuestros conocimientos. Estos juicios sintéticos me van a ofrecer a mí la facultad de poder ampliar mi conocimiento de manera particular y de manera contingente, es decir, su validez queda limitada al aquí y a la ahora. Las piedras, es un ejemplo, las piedras caen, sí, el concepto de piedra es algo rígido, fuerte, sí, pero mire que ya se le está añadiendo algo y es que caen, la palabra caen, nos da una información nueva, sí, que no la podemos deducir del análisis del concepto de piedra. Si yo me pongo a analizar el concepto de piedra, yo no en ningún momento voy a decir que la piedra cae, sí, yo voy a decir que la piedra es un elemento sólido muy fuerte, sí, pero
al añadirle ya Caen, ya hay un elemento nuevo, ya me proporciona algo muy diferente a la que veíamos en los juicios analíticos, que el triángulo tiene tres lados. Sí, eso es y punto. Yo no puedo entrar a debatir porque no hay que debatir. En cambio, aquí en la piedra me está dando algo nuevo, es decir, las piedras caen, el elemento caer. Bien. Resulta y pasa que este señor nos va a hablar de que es importante la ciencia, es importante la física, es importante las matemáticas, pero él dice que va a dar un paso y va a admitir la existencia de juicios sintéticos a priori. ¿Sí? Esto lo vamos a poder comprender un poco más al finalizar. No se preocupen con el cuadro que vamos a hacer la síntesis. Aquí estamos definiendo uno por uno. Ya definimos qué eran juicios analíticos, ya definimos qué eran juicios sintéticos, y este señor ahora va a decir que va a admitir los juicios sintéticos y a priori, donde va a afirmar de que estos juicios me es posible, ¿sí?, avanzar en las ciencias. Al mismo tiempo me dice que son juicios que, además de ampliar nuestro conocimiento, son universales, es decir, que ese concepto no solamente está en esta población, por ejemplo aquí en Barranca Bermeja, sino que está a nivel mundial. Pues en ellos el predicado no está contenido en el sujeto, es decir, el predicado no está dentro del sujeto, pero son anteriores a la experiencia, ¿sí? Antes de la experiencia son a priori, después de la experiencia son a posteriori. Dice que son juicios que tienen correlato con la experiencia, como ya lo mencionábamos aquí anteriormente, ¿sí?, pero que gozan también de un elemento a priori. Y aquí viene un término muy importante y es trascendental. O sea, cuando hablamos de a priori, en juicios sintéticos a priori, ese a priori es de la mano de lo trascendental, que es lo que le da una validez universal, es decir, algo muy profundo, un concepto muy aterrizado, un concepto muy amplio, y obviamente que es capaz de otorgar la experiencia. Ahora bien, nos dice que por lo tanto la necesidad de leyes científicas no se basa en el hábito, esto lo argumentaba también David Hume, ¿sí?, sino que en el elemento trascendental, como lo mencionamos ahora, es lo que produce la facultad humana de pensar. Es decir, si yo tengo la parte trascendental en este juicio analítico a priori, sintético a priori, perdón, es el que me va a proporcionar a mí la facultad de pensar. Y recordemos que Manuel Kant se va a centrar en cómo el hombre conoce lo que conoce, es decir, cuál es su estructura interna. Vamos ahora a observar este video, por favor prestemos atención y luego haremos la síntesis de cada uno de estos juicios que venimos trabajando. ¿Ok? En la introducción de la crítica de la razón pura, Kant, después de hablarnos del significado del conocimiento a priori y a posteriori, nos hace una distinción entre los juicios analíticos y sintéticos. Los juicios, desde una perspectiva filosófica, son esencialmente pensamientos, que se expresan en forma de enunciado o proposición, y que consisten en afirmar o negar un predicado respecto a un sujeto. Un ejemplo de la expresión de estos juicios podría ser: el gato es negro, o bien, el gato no es negro. Estas dos proposiciones expresan pensamientos en que, como hemos dicho, lo que hacemos es afirmar o negar un predicado respecto a un sujeto. Partiendo de esto, Kant nos dirá que, en todos los juicios afirmativos en los que se piensa la relación entre un sujeto y un predicado, esta relación se puede entender fundamentalmente de dos formas. O bien el predicado está implícitamente contenido en el sujeto, o bien éste se encuentra completamente fuera del sujeto, aunque guarde alguna conexión con él. El primer caso se identifica con los juicios analíticos, y el segundo con los sintéticos. Vamos a ver más detalladamente en qué consiste esta distinción. Según Kant, en los juicios analíticos, el lazo entre el sujeto y el predicado se piensa por medio de la identidad. El predicado se identifica con el sujeto, porque no le añade información nueva, simplemente lo descompone y explicita la información que ya poseía implícitamente. Por esta razón,
Este tipo de juicios también se pueden denominar juicios explicativos. En contraste con los analíticos, los juicios sintéticos no son explicativos, sino extensivos. No hay una identificación entre el sujeto y el predicado, porque siempre aportan información nueva, amplían nuestro conocimiento. Para entender un poco mejor esto, veamos algunos ejemplos. Si digo, el triángulo tiene 3 ángulos, lo que estoy haciendo es, en realidad, explicar una idea, 3 ángulos, que ya está implícita en el sujeto triángulo. En este caso, el predicado está contenido en el sujeto, y en consecuencia se produce la identidad entre sujeto y predicado. Estamos delante de un juicio explicativo, un juicio analítico. En cambio, si digo el triángulo es equilátero, lo que hago es indicar una propiedad, equilátero, de un triángulo específico, que no se encuentra dentro del sujeto triángulo, porque de triángulos hay de diferentes clases. También podría ser isósceles o escaleno. Vemos, pues, que en este caso el predicado no está contenido dentro del sujeto. No hay identidad. Es un juicio extensivo que nos da nueva información y por lo tanto es sintético. La distinción parece simple. Ahora bien, en otros ejemplos, como los que propone Kant, esta diferenciación no es tan evidente a simple vista, y es necesario estudiar más detalladamente la relación entre los respectivos sujetos y predicados. Examinemos estos dos enunciados. Todos los cuerpos son extensos y todos los cuerpos son pesados. Para ver mejor la diferencia, consideremos el sujeto cuerpo. ¿Qué implica este concepto? Pues bien, según Kant, si descomponemos analíticamente el concepto de cuerpo, encontraremos entre sus propiedades la de la extensión, pero en cambio no encontraremos la de peso. Esto significa que cuando digo todos los cuerpos son extensos, estoy explicitando una propiedad inherente al concepto cuerpo, y por lo tanto estoy haciendo un juicio analítico. Cuerpo implica necesariamente la propiedad de la extensión, y por esta razón Kant nos dirá que la necesidad es otro de los rasgos distintivos de los juicios analíticos. Por otro lado, si digo todos los cuerpos son pesados, lo que hago es añadir un predicado con información no inherente al sujeto cuerpo, y por lo tanto, estoy formulando un juicio sintético. El enunciado «todos los cuerpos son pesados» se basa en la experiencia, una característica de este tipo de juicios. A modo de resumen, los juicios analíticos son aquellos en los que el predicado está contenido en el sujeto. Hay una identificación entre ambos. Son explicativos, necesarios y no amplían nuestro conocimiento. Por contraste, en los juicios sintéticos, el predicado no pertenece al sujeto. No hay identificación entre ambos, son extensivos, juicios de experiencia y amplían nuestro conocimiento. Y con esto hemos terminado la explicación de los juicios analíticos y sintéticos. Bien, sigamos ahora con este cuadro para resumir, ¿sí?, lo que venimos nosotros tratando de explicar de manera muy puntual, y voy a hacerlo de manera muy calmada para que usted pueda entender un poco más. Bien, este cuadro es el que va a permanecer en la cabeza de nuestro gran filósofo Immanuel Kant, ¿sí? Resulta y pasa que este señor va a decir que vamos a encontrar varios juicios, ¿sí? Por ejemplo, los juicios a priori. Estos juicios a priori, ¿sí?, él va a decir un ejemplo de un juicio a priori antes de, son los prejuicios, ¿sí? Un prejuicio es una idea que yo me hago de algo antes de. Vamos a colocar un ejemplo
por ejemplo, te voy a presentar un amigo costeño, ¿sí? Te voy a presentar un amigo costeño. Y resulta y pasa que ese amigo costeño, la idea es que yo me hago antes de conocerlo es que puede hablar a los gritos, es fanático de pronto del Junior, le gusta la yuca con suero o el ñame con suero, es quizás grosero, le gusta el arroz de coco. Es decir, yo me voy armando unos conceptos, unas ideas antes de, quizás es perezoso, ¿cierto? Yo conozco, yo no lo conozco, yo no conozco a la persona, pero ya tengo algunas ideas de, ¿sí? Esto es lo que se conoce como un juicio a priori, un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano, ¿sí? Los juicios también pueden clasificar, ¿sí? De manera sintéticas o juicios sintéticos y juicios analíticos, ¿sí? Esos juicios, por ejemplo, vamos a hablar de los juicios analíticos. Este juicio analítico, ¿sí? Es el que explica una definición. Este juicio analítico es el que me va a explicar a mí o el que me va a dar a mí una definición. Por ejemplo, lo que ya mencionábamos ahorita en el video y antes del video, por ejemplo, el triángulo tiene tres lados, ¿sí? Lo que hacen es tomar un concepto y analizarlo. Si yo defino, por ejemplo, si yo defino en un espacio euclideo, ¿sí? O en un plano, por ejemplo, en un plano de Euclides voy a definir círculo como un conjunto de puntos, ¿cierto? Que están en el plano a la misma distancia de otro punto, ¿sí? Luego puedo sacar una conclusión, ¿sí? ¿Y cuál sería la conclusión? Que un círculo tiene infinitos lados. Y al decir que un círculo tiene infinitos lados, ¿cierto? Es hasta el momento no he aprendido nada nuevo, ¿cierto? Porque no he aprendido nada porque es un juicio analítico y el juicio analítico prácticamente lo que va a explorar ese es un concepto. Ahora bien, un juicio sintético. Este juicio sintético, ¿sí? Es el que une dos cosas que no necesariamente tenían que estar unidas. Une dos cosas que no necesariamente tenían que estar unidas. Por ejemplo, yo digo, Nelson va a morir. No sé cuándo va a morir. ¿Sí? Yo no sé cuándo va a morir. Del hecho de que yo hable de una persona, ¿sí? En este caso de Nelson, ¿sí? No quiere decir que luego yo pueda sacar una conclusión, ¿sí? Una conclusión o que yo pueda decir de que, o que mejor dicho, que yo pueda suponer que va a morir o no va a morir. ¿Sí? En este caso, Nelson, yo no puedo suponer de que vaya a morir o no vaya a morir. Entonces, este juicio sintético, ¿sí? Es el que une dos cosas obvias. ¿Muere o no muere? ¿Sí? Este cuadro, como ya les dije, permanece en la cabeza, en la reflexión constante de Kant y se da cuenta que hay muchos juicios que son analíticos y que son a priori, ¿sí? Al mismo tiempo hay juicios que son analíticos y son a posteriori, pero los juicios analíticos realmente no le interesan a Kant. Los juicios analíticos no le interesan a Kant porque no aporta un conocimiento, porque no hay nada nuevo, ¿cierto? Porque no nos sirve para conocer cómo conocemos. No va a servir para conocer cómo conocemos, ¿cierto? Entonces, miremos y vamos a entrar a hacer esta distinción, por favor, muchísima atención, porque este es el núcleo central de la filosofía de los juicios de Immanuel Kant. Dice que entonces los juicios que son analíticos, esos juicios que son analíticos y que son a priori, ¿cierto? No le sirven. ¿Por qué no le sirven a Kant? Porque obviamente no aporta un conocimiento. Como veíamos en el ejemplo anterior, un triángulo tiene tres lados, sí, o sea, eso es irrefutable, eso es, pero no me va a aportar a mí un conocimiento como tal. En el juicio analítico a posteriori, ¿cierto? Este señor va a decir que, o sea, sean después de la experiencia, posteriori es que sea después de la experiencia. Un cuadrilátero tiene cuatro lados. Una ventana tiene cuatro lados, ¿cierto? Conocí la ventana. ¿Cuántos lados tiene la ventana? Cuatro. ¿Aprendí algo? No, no aprendí absolutamente nada. Luego, entonces, estos juicios tampoco le interesan a Kant y estos juicios, después de la experiencia, no le van a ofrecer un conocimiento
puro acá, luego entonces él no le interesa eso. Él va a decir ahora que vamos a encontrar juicios que son sintéticos a posteriori, ¿cierto? Los juicios que son sintéticos y a posteriori son interesantes porque son los de las ciencias. Estos juicios son muy importantes porque son de la ciencia. Por ejemplo, yo verifico que en la ciudad de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, el agua hierve a una determinada temperatura, por ejemplo 92 grados, aproximadamente, digamos que es menos de 100 grados, ¿cierto? Para que el agua llegue a su punto de ebullición. Entonces, yo puedo tomar un termómetro y hago una serie de experimentos, ¿cierto? Del termómetro, y de modo que si yo le pregunto, por ejemplo, a un científico del laboratorio de Incontec aquí en Colombia, ¿cierto? Que cuál es según la presión atmosférica de Colombia, ¿sí? O exactamente en Bogotá, según la presión atmosférica de Bogotá, ¿cuál sería el punto de ebullición del agua pura? Obviamente, digamos que él me responde que es un 92 grados, ¿sí? ¿Cómo supe yo eso? A partir de experimentos, es decir, yo tomé el termómetro e hice una serie de experimentos y eso me ayudó a mí a conocer o a tener seguridad de que son 92 grados, ¿cierto? Es un conocimiento sintético, perdón, y obviamente que para llegar hasta esa definición o esa exactitud de 92 grados, ¿cierto? Tuve que hacerlo a partir de una experiencia, es un conocimiento verdadero, un conocimiento, pero es a posteriori, es decir, después de la experiencia, entonces este conocimiento para Kant dice que no le sirve porque prácticamente sí, o sea, es conocimiento, pero es a posteriori, quiere decir que estamos en el caso de que el entendimiento no está unido a lo entendido, ¿sí? El conocimiento no está unido a lo entendido, entonces este señor rechaza, dice que no le interesa, pero entonces ya miramos los juicios que son analíticos y que son a priori, ¿sí? En los juicios analíticos que son a posteriori, vimos los juicios sintéticos a posteriori de la experiencia, pero la pregunta del millón es esta. ¿Qué sucede acá? ¿Sí? ¿Qué sucede con los juicios sintéticos a priori? Lo que mencionamos en la diapositiva antes de que terminara el video. Y este señor va a decir que la pregunta que Kant se hace constantemente es ¿qué sucede con los juicios sintéticos a priori? ¿Son verdadero conocimiento? ¿Existen? ¿Es posible encontrar un conocimiento sintético, pero que sea a priori? Es la gran pregunta que este señor se hace. El conocimiento sintético significa que hay un verdadero conocimiento y el conocimiento es propio o se apropia o quiere decir o significa que el conocimiento sucede antes de la experiencia, ¿sí? Si yo puedo tener un conocimiento antes de la experiencia, me sirve para conocer el conocer. Si yo tengo un conocimiento antes de la experiencia, me sirve para conocer el conocer, ¿sí? Si yo puedo tener un conocimiento que sea verdadero conocimiento, que sea antes de la experiencia, ¿sí? Ese es el conocimiento que me permite conocer el conocer, ¿sí? Recordemos que para este señor es importante, o lo que él se va a interrogar en toda su filosofía es cómo el hombre conoce lo que conoce, ¿sí? Cómo el hombre hace para conocer lo que conoce, es decir, cómo está la estructura interna del hombre, ¿sí? El objeto se tiene que acomodar a como el hombre conozca, ¿sí? Todos los hombres tienen una estructura de conocimiento, de procesamiento, y obviamente unos la tienen más desarrolladas que otros. Por ejemplo, si yo puedo decir que conocer el conocer, si puedo decir que el conocer puede conocer, puedo llegar a conocer las categorías, es decir, cuáles son los aportes del entendimiento, y todo esto va a estar de la mano de una análisis físico-matemático. Por ejemplo, Kant se va muy de la mano con la filosofía, con la teoría planteada a partir de Isaac Newton, ¿sí? Donde prácticamente es un conocimiento de la mano de la física, es un conocimiento de la mano del análisis de los astros, en fin, todo este análisis que hace Emmanuel Kant va a conducir y va a llegar a decir que la ciencia es el gran ejemplo de que sí es posible conocer
el conocer. La ciencia es la que me va a permitir a mí conocer el conocer. Es la que me va a dar a mí esa fuerza para conocer claramente el conocer. Entonces, aquí hemos visto cómo clasifica este señor los juicios analíticos a priori, los juicios analíticos a posteriori, los juicios sintéticos a posteriori, pero el gran interrogante es decir, cómo el hombre conoce lo que conoce, es a través de estos juicios analíticos sintéticos que sí existen y que él va a estar, muy de la mano con toda esta análisis de la filosofía de Kant a partir de los juicios. Recordemos que encontramos en Kant juicios analíticos, juicios sintéticos, también juicios a priori y juicios a posteriori. Nos vemos en una nueva oportunidad académica. Espero que hayamos comprendido, captado un poco más la filosofía, el núcleo central de cómo conocer el conocer a partir de Kant en la crítica, en estos juicios que plantea para su filosofía. Por favor, vamos a investigar unas definiciones que son juicio sintético, sujeto, ciencia, contingente, predicado, trascendental, a posteriori, a priori, experiencia. Esa es la consulta que debemos realizar. Nos vemos en una nueva oportunidad.